Noche tras noche vino tinto. A mí me cuesta más dormir después de las victorias que de las derrotas. Las derrotas es como el momento triste en el que tu cerebro está entrenado para tratar de acostarte inmediatamente y olvidar, o así por lo menos intentarlo, ¿no? Y hoy, acompáñame, voy a hablar de un par de cosas que parecieran no estar relacionadas con el fútbol y sí lo están. Lo primero tiene que ver con, obviamente, con ese triunfo de la Vinotinto y las reacciones que todos tenemos a partir de ello, ¿no? Sí, la Vinotinto no jugó bien, la Vinotinto termina metiendo, el seleccionador Batista termina metiendo una cantidad de defensores impresionante, pero por otro lado tampoco Perú hizo sufrir tanto a la selección. Ahora bien, yo quiero hablar de algo que a mí me interesa mucho involucrar en el fútbol, siempre cuando lo pienso, y es el tema del hecho artístico. Si ustedes van rápidamente a Google, se van a encontrar con una definición estándar, esa es la que voy a utilizar. El hecho artístico es un objeto cultural estético cuya existencia no es posible sin el sujeto, porque él mismo es producto de la creación humana, cuya unidad tiene dos aspectos, objetivo y subjetivo. Es decir, no hay objeto sin sujeto ni sujeto sin objeto. El partido de ayer, ese sufrir, esas reacciones emocionales de los jugadores, ese alivio posterior que deben haber sentido, tanto ellos, el cuerpo técnico y muchos de ustedes, está relacionado precisamente con esto. Pero vayamos a los futbolistas y al cuerpo técnico, ¿no? ¿Cuánto tenía la Vinotinto que no ganaba? Desde octubre de 2023. Me refiero a las eliminatorias, no estoy tomando en consideración la Copa América. Por eso el triunfo de ayer, por un lado es muy emocional, pero por otro lado también era difícil, era algo complicado, porque había que derrumbar, tirar abajo un muro que era futbolístico, pero también, y esto lo sabrán mejor aquellos que estudian los comportamientos del cerebro, era totalmente emocional. Porque cada vez que vas caminando y chocas contra la misma pared, va creciendo tu frustración y probablemente te alejas un poco de la cuestión del plan mental que debes desarrollar para llevar a cabo ese objetivo, precisamente por eso, porque hay mucha frustración. Y yo creo que el partido de ayer lo simboliza. Venezuela gana con ese penal, con ese gol de Salomón Rondón, que vuelve otra vez a tomar la pelota en el momento en el que queman las papas. Eso no es sencillo, no hay que subestimarlo, más bien hay que darse cuenta de que Rondón, en este caso, en momentos cumbres, en espacios o en episodios, mejor dicho, en los que se te llena la cabeza de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de dudas. Rondón ya tiene dos momentos en esta eliminatoria que ha tomado la pelota y no le ha importado nada y ha convertido el gol. Pero claro que había que sufrir, pero no porque la vida la consideremos desde el sufrimiento como única o como representación máxima de nuestra existencia, sino por eso que les estoy diciendo, se venía mucho tiempo sin ganar, Uruguay le había empatado a Bolivia, con lo cual caía el añadido emocional de querer ganar precisamente para superar a Bolivia y volver a dormir, volver a ubicarse, mejor dicho, en el puesto que lleva el repechaje. Y no podemos olvidar todo esto que les estoy diciendo para entender, y vuelvo al inicio, sujeto y objeto. Yo puedo no estar de acuerdo, es una cuestión de gustos y de cómo yo veo el fútbol, pero eso qué importa, con que Venezuela haya terminado defendiendo por acumulación de jugadores los últimos minutos. Puedo estar, o podemos estar algunos de nosotros en sintonía cuando decimos que la Vinotinto puede jugar mejor. Pero también tenemos que acercarnos a eso que les decía, a lo necesario, lo urgente que era para este grupo de futbolistas mostrarse a partir del resultado como serios competidores. Y ahí es cuando nos relacionamos con el objeto. ¿Qué fue el objeto? El partido. Y nosotros tenemos que justamente sostenernos en eso. Para los futbolistas seguramente fue un enorme alivio, un enorme desahogo poder ganar. Son ellos los que están compitiendo, son ellos los que están tratando de ir al Mundial. Y ayer ese triunfo frente a Perú, con todo lo futbolístico que seguramente desarrollaremos en los próximos días, pero hoy no. Hoy quiero que entendamos
o que nos acerquemos un poco desde nuestras limitaciones a todo aquello que significó la victoria, a todo aquello que iba llenando o iba cayendo sobre los hombros de los futbolistas a medida que pasaban los minutos, porque por un lado te sientes más cerca del objetivo, porque claro, ya estás en el minuto 70, minuto 75, pero por otro, también aparecen los miedos. Y quiero sostenerlo, y cómo hago para sostenerlo, y me siento que puedo no hacerlo, etc. Entonces, yo creo que estamos ante un episodio muy interesante de comprender. Y por otro lado, cada partido de fútbol genera tantas emociones como ojos que lo ven. La frase no es mía. La reflexión la hizo Dante Panzeri hace muchos años. Pero ¿por qué la traigo también a colación? Porque encuentro una especie de cinismo en el que no se puede disfrutar de la victoria porque inmediatamente hay que demostrar que somos conocedores de las internas del fútbol. Y no, a veces el fútbol es mucho más sencillo. De hecho, a estos personajes hay que recordarles que el pensamiento complejo y el pensamiento crítico nos llevan a aceptar que por un lado hay cuestiones que son muy, muy difíciles de explicar y por otras es muy sencillas. Entonces, la emoción que sintió la gente después de la victoria forma parte del fenómeno artístico, del hecho artístico. Porque cuando nosotros escuchamos una canción o leemos un libro, o vemos un cuadro, una escultura, etc., sentimos algo. Pero lo que siente cada uno de nosotros no es idéntico al de nuestro compañero. Entonces no tratemos desde nuestro rol de bajarle la euforia a la gente. La gente la pasa mal. La gente la pasa muy mal. Y el fútbol, aún en nuestro país, y gracias sobre todo a aquello que se construyó desde la llegada de Richard Páez a la selección, se ha convertido en esa vía de escape. Entonces no seamos oportunistas. Entendamos que, así como en la vida hay que saber sufrir y en los partidos de fútbol hay que saber sufrir, también hay que saber disfrutar. Y relacionarnos con el hecho artístico, que en este caso, insisto, es el partido de fútbol, de una manera mucho más humana. Entendamos que esto no son piezas que juegan al fútbol con una pieza de ajedrez y no tienen emociones y no tienen miedo. No, son seres humanos que hacen de deportistas o que hacen de futbolistas. Y por ende, muchas veces, desde el sufrimiento, desde la impotencia, desde la duda, son capaces de construir algo interesante. Ayer se derrumbó ese muro. Lo derrumbaron ellos, precisamente porque siguieron haciendo las cosas como ellos creían que tenían que hacerlas. Pero a ellos les costó mucho. Por eso el desahogo. Y vivamos, aprendamos y disfrutemos esos momentos de alivio que nos otorga el fútbol. Porque, insisto, la selección no juega bien, pero también si el tema del hecho artístico nos lleva a relacionarnos con la circunstancia, con el hecho, con el objeto, tampoco juega bien Perú, tampoco juega bien Bolivia, ni qué hablar de Chile. Y esos son los competidores que tenemos nosotros para alcanzar el puesto del repechaje en este momento. Entonces no creamos que porque nosotros no jugamos tan bien, los demás son una amenaza más que de lo que realmente son. Claro que son unos rivales. Pero dejemos que la gente celebre que después de mucho tiempo se ganó un partido, sufriendo, sí. Pero a veces después de tanto pujar y de tanto pujar, cuando llega esa alegría, se valora mucho más.